Hola, hola, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo lunes y que tengan un lindo inicio de semana y que esta semana sea llena de las bendiciones del Señor para ustedes. Antes de iniciar nuestra enseñanza, vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos das de podernos reunir, Señor, en esta noche, para poder escudriñar juntos tu palabra, Señor, y ser edificados, exhortados, alentados, animados, consolados, Señor, por tu bendita y maravillosa palabra, que es viva y eficaz, Señor, cada día para nuestras vidas, Padre. Señor, tu palabra dice que tú envías bendición y vida eterna ahí donde están los hermanos juntos y en armonía, y te pedimos, Señor, que en esta noche tú envíes bendición y vida eterna a cada uno de nosotros ahí donde nos encontremos, Señor, y te damos gracias desde ya porque tú lo harás, Señor, y tú sembrarás esas semillas de eternidad en cada uno de nuestros corazones, Padre. Señor, también te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abra nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra llegue a nuestro corazón como una semilla que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, para bendición nuestra, Señor, y para bendición de quienes nos rodean. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta transmisión. Qué privilegio el poder contar con su audiencia en esta noche, y hoy vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la epístola de Santiago, una epístola que es absolutamente práctica. No tiene mucho de teología, tiene más de vida práctica, de vida cristiana, nos da bases y nos da parámetros y nos da principios y nos da acciones para manifestar esa vida cristiana auténtica para cada uno de nosotros. Como ya lo vimos, fue escrita por el apóstol Santiago, que es hermano de Jesús, que se convirtió después de que Jesús fue crucificado. Y hoy vamos a ver del versículo 19 al 27 del capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27, y los vamos a leer y de ahí los vamos a ir desglosando, porque en este pasaje están contenidos 4 temas, por lo menos. Vamos a leer entonces, dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien. Entonces vamos a escudriñar cada uno de estos versículos, comenzando por el versículo 19 y 20. Este es una parte de este pasaje que está orientado a enseñarnos acerca de la ira. Y dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Airarse es un enojo, pero sin violencia, y es un enojo pasajero. La Biblia nos enseña en Efesios que no se ponga el sol sobre, que nos airemos, pero no pequemos, y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso quiere decir que podemos enojarnos
Podemos airarnos, pero sin violencia, y siempre y cuando esto sea una cuestión pasajera. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, y de una de las cosas que lo debemos guardar es de la ira. Y entonces necesitamos salir de esa ira antes de irnos a dormir, o de ese enojo antes de irnos a dormir. La ira, contrario a airarse o a enojarse, la ira es un enojo con violencia, y es un enojo permanente, por lo menos durante un buen periodo de tiempo. La ira no obra, y dice la palabra en el versículo 20, la ira no obra la justicia de Dios. Por ello nos debemos cuidar lo que oímos, no reaccionar a lo que oímos, sino meditarlo, pensarlo. Por eso dice: pronto para oír, pero tardo para hablar, y mucho más tardo para airarse. De tal manera que en todo caso nos airemos, pero no nos transformemos en una persona iracunda. La ira es un pecado contra Dios y en contra de otro ser humano, que por malo que sea, aún conserva algo de la imagen y de la semejanza de Dios en él, y por lo tanto algo de su dignidad, de la dignidad de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. La ira, cuando nos dice claramente la ira no obra la justicia de Dios, significa que entonces nosotros, cuando tenemos ira, no estamos viviendo en el reino, no estamos buscando el reino, sino estamos en la dirección contraria. La ira promueve contiendas, celos, divisiones, disensiones, riñas, etc. Y muchas veces de estas cosas se prolongan o se suscitan varias veces en el tiempo, durante un gran periodo de tiempo. En Proverbios capítulo 15, vamos a ir a Proverbios capítulo número 15, y la palabra de Dios dice en el versículo 28 acerca de la ira: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Por eso debemos oír, pero ser lentos para hablar, que nos dé tiempo de pensar, de meditar qué es lo que vamos a hacer conforme a la palabra de Dios, y no reaccionar inmediatamente. Y en Proverbios capítulo 29 y versículo 22, la palabra de Dios dice: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. ¿Por qué? Porque la ira es un enojo continuado y es un enojo violento, y el Señor también condena la violencia, así como condena la ira. El necio, en Proverbios 12:16, también nos habla de que la ira y la necedad van de la mano. ¿Por qué? Porque el necio da a conocer su ira inmediatamente, pero el que no hace caso de la injuria es prudente. El que no hace caso de la necedad del necio, el que no hace caso de la provocación, ese es un hombre prudente. Por eso la Biblia dice: sea pronto para oír, pero tardo para hablar, y aún más tardo para airarse. Y eso es porque, como ya lo dije, necesitamos tomar tiempo para pensar cómo vamos a reaccionar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y no accionar inmediatamente a la ira del otro. Porque si nosotros reaccionamos inmediatamente, vamos a reaccionar también con ira. Y la Biblia dice que la ira enciende un fuego de grandes dimensiones, pero sin leña el fuego se apaga. Es decir, sin ira, si no hay una respuesta de ira, el fuego se va a apagar y va a cesar la contienda. También en Proverbios 15:1, la palabra de Dios nos habla de que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, lo incrementa. O sea, produce más ira, alimenta la ira.
Entonces, ante la provocación, ante la ira de otros, nuestra respuesta debe ser una respuesta blanda que aplaque el furor, que haga bajar el furor y no que lo aumente. La palabra también en Proverbios 19:19 nos dice que el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Recordemos también lo que la palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos ira, vamos a cosechar ira. Si sembramos violencia, vamos a cosechar violencia. Entonces, eso va a traer nuevos males de acuerdo a lo que nos enseña, que es lo que nos está enseñando Proverbios 19:19. Por el otro lado, la palabra en Proverbios 29:11 nos dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y recordemos que la necedad es contraria a la sabiduría de Dios. El Señor no bendice al necio. El Señor bendice al sabio, al prudente, no al necio. El necio va a recibir castigo, el necio va a recibir males. La Biblia dice que la casa del necio sufrirá ruina. Y el hombre iracundo es un hombre necio, por lo tanto su casa va a sufrir ruina. Él va a sufrir ruina y su casa va a sufrir ruina. Y además va a cosechar todo lo que ha sembrado, solo que corregido y aumentado. Por ello, nosotros debemos huir de la ira en todas sus manifestaciones. Hoy en el mundo está muy de moda todo lo que se refiere al abuso, y eso se ha ido incrementando en los últimos años. El abuso es un resultado de la ira. La ira no solo tiene que ser violencia física, la ira puede ser violencia emocional, violencia psicológica, violencia mental, violencia económica, violencia sexual, violencia física. Generalmente detrás de todo tipo de abuso hay violencia, y detrás de esa violencia hay ira. En realidad el abuso es la imposición del control sobre el otro. Como no lo puedo controlar por las buenas, o no puedo hacer que el otro haga lo que yo quiera por las buenas, entonces hago alguna manifestación de ira de tal manera que el otro, por el temor, se haga lo que yo quiero, sea controlable. La ira es una forma de manipulación y de control a las personas. El problema es que cada vez va a ser más difícil controlar y manipular a otros, y entonces la ira va a ir en crecimiento. Por ello tenemos que tener cuidado. La ira es un pecado delante del Señor, aunque no esté en la tabla de los 10 mandamientos. La Biblia nos lo dice por todos lados, que la ira es un fruto, es una obra de la carne, y como obra de la carne es pecado, no obra la justicia de Dios, por lo tanto es injusticia, es un pecado. Hay mucha gente, incluyendo algunos cristianos, que justifican su ira porque aquel me hizo. No hay nada que justifique la ira, nada, absolutamente nada que justifique la ira. Es más, el Señor hasta en algún momento nos dice: si te dan en una mejilla, no dice contesta con ira. Si te dan en una mejilla, poné la otra. No lo voy a estar buscando, pero si me toca, ni modo. Pero no voy a responder con ira, no voy a responder de la misma forma. ¿Por qué? Porque estaría pecando en contra del Señor. La respuesta es dejarle al Señor la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. No se venguen ustedes a ustedes mismos. El iracundo le hacen algo y va a tomar venganza. Pero si se topa con otro iracundo, la venganza que él hizo le va a ser devuelta por el otro con otra venganza, y así se la van a pasar hasta que terminen matándose el uno al otro. ¿Cuántos ejemplos no tenemos de personas iracundas que terminan no solo matándose ellos, sino que encima involucran a las familias y se convierten en líos de familias, y en un nunca terminar de agredirse mutuamente las familias, y hasta muertes hay? Principalmente lo vemos mucho de eso en el interior del país. Entonces tenemos que tener cuidado. El creyente de ninguna manera puede
ser una persona iracunda. Si es una persona iracunda, está pecando, y eso significa que el Espíritu Santo no está, él no está dejando que el Espíritu Santo lo renove en cuanto a su carácter, lo transforme en cuanto a su carácter, lo santifique en cuanto a su carácter. Entonces, cuando hay una persona iracunda, lo primero que necesita es reconocer que está pecando en contra de Dios y en contra de las demás personas, y que necesita ser limpiado de ese pecado. Por lo tanto, necesita arrepentirse y ser limpiado, y pedirle al Señor que lo limpie de toda maldad, y tener cuidado de ahí en adelante no reaccionar a las circunstancias de la vida, sino más bien tardar para hablar y tardar para airarse, y buscar la respuesta a toda circunstancia negativa en la palabra de Dios. Pasando al siguiente tema de esta parte de la epístola a Santiago, en el versículo de los versículos 21 al 25, la palabra nos habla de algo que lo repite prácticamente en todos los libros de diferente manera, pero en los 66 libros de la Biblia o está explícito o está implícito. Es algo fundamental que necesitamos hacer los creyentes. Dice la palabra: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Volvamos al principio. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Eso qué quiere decir? Y recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué significa esto? Una de las actitudes que tenemos muchas veces cuando estamos escuchando o leyendo la palabra es que estamos tratando de justificar nuestras faltas con relación a la palabra con algún argumento malicioso, o estamos tratando de justificar el pecado. No debemos justificar el pecado de ninguna manera. Cuando la Biblia nos confronta, debemos aceptar la confrontación y entender que nos está confrontando para que seamos corregidos, no para que busquemos autojustificaciones, excusas, que al final de cuentas las autojustificaciones y las excusas son mentiras. Permítanme, solo voy a leer un comentario acá. Ok, solo voy a regresar un poquito al tema anterior, porque esta pregunta es acerca de la ira. La ira pasiva es diferente a quedar uno callado para evitar problemas. La ira pasiva es: me voy a callar ahorita, pero después te la voy a hacer y te la voy a devolver. O la ira pasiva también es cuando estoy expresando rechazo a la otra persona, sin agredirla, sin violentarla, pero estoy rechazando a la otra persona. Eso sería una ira pasiva. Pero callar para evitar problemas, callar porque es lo que dice la palabra de Dios y porque voy a actuar conforme a la palabra de Dios, eso no es ira pasiva. Eso lo que significa es sabiduría.
¿Y de qué forma se puede comunicar una inconformidad sin ofender o provocar enojo en la otra persona? Bueno, lo primero que hay que hacer es saber el momento oportuno para decirlo. Si yo lo digo inmediatamente que está cometiendo la falta, lo que puede suceder es que sea una forma de reacción mía con enojo, y entonces lo que voy a hacer es aumentar el enojo. Lo que necesito es esperar, primero que nada, calmarme yo y pensar lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, y cuando haya la oportunidad voy a llamar a la otra persona y le voy a decir: mira, en tal momento tú hiciste esto, esto y esto me molestó, me ofendió, o porque no tenés razón de hacerlo, o por lo que sea, y si vuelve a suceder, te agradecería que lo hablemos sin que me agredas. Por ejemplo, esa sería una forma de tratar la situación. Muy bien, vamos a seguir entonces con el pasaje de Santiago 1, 21, 25. Este se refiere a que cuando oigamos la palabra le pongamos atención. Dejemos de estar, cuando oigamos la palabra o la leamos o estemos meditando con ella, que lo hagamos con una atención concentrada, sin buscar excusas o justificaciones a nuestras conductas que son, o pensamientos o sentimientos o lo que sea, que son contrarios a lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Hay que entender que primero que nada la palabra es el consejo amoroso de Dios para que nosotros caminemos en la vida plena, en la vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. La palabra en algunos momentos nos va a confrontar y nos va a redarguir, porque nos quiere corregir de lo que no está correcto delante del Señor y que nos está robando las bendiciones. Por lo tanto, debemos ser susceptibles a esa confrontación y, derivado de esa confrontación, buscar la corrección de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Recordemos que Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos enseña que la palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta el fondo de nuestro ser para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y del espíritu. Obviamente las del espíritu son las buenas motivaciones e intenciones. Las del corazón pueden ser engañosas y perversas. Entonces, cuando la palabra nos confronta o nos molesta, es porque está tocando una fibra de ese corazón engañoso y perverso que necesita ser entregado al Señor, al Espíritu Santo, y ser transformados en nuestro entendimiento para ser liberados de eso. También la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que la palabra de toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, pero también para redarguir y para corregir, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, siempre la palabra, cuando nos va a corregir, es porque nos está reorientando para toda buena obra que va a traer bendición para nuestras vidas. En cuanto a si es correcto confrontar las intenciones de otra persona, primero que nada, antes de confrontar las intenciones, no deberíamos juzgarlas, sino deberíamos preguntar cuáles son las intenciones de esa persona. Y si sus intenciones no encajan, si lo que nos dice que son sus intenciones no encajan con sus acciones, entonces en ese momento sí procedería a decirle: mira, tus intenciones están bien, pero tus acciones van en contra de tus intenciones. Yo te sugiero que hagas esto y esto. Recordemos que la palabra, que nosotros somos portadores de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. No para provocar ira, disensiones, peleas, pleitos, divisiones, sino para edificar, exhortar y consolar. Y que debemos decir la verdad, pero decirla en amor. En el cristianismo no se vale aquello de no tengo pelos en la lengua, porque la Biblia claramente nos dice que necesitamos decir la verdad, pero en amor. Y decir la verdad en amor es decirla para edificar, exhortar y consolar al otro, y para que el otro
tenga elementos para cambiar. Ya si él cambia o no cambia, esa es decisión de él. Pero mi responsabilidad es decírselo en amor. Entonces, necesitamos escuchar la palabra, recibirla con mansedumbre. ¿Qué quiere decir eso? Sin rebelarnos a la palabra. La mansedumbre es lo contrario. La mansedumbre es, para poner una figura que lo entendamos todos, mansedumbre es lo que sucede con un caballo cuando ese caballo ya está domesticado y está obediente a las órdenes de aquel que lo monta. La mansedumbre en nosotros significa que vamos a domesticar o a poner en sujeción esas pasiones de nuestra carne y nos vamos a sujetar al Señor. Entonces, cuando escuchamos la palabra, la debemos escuchar con la intención de sujetarnos a lo que Él nos diga, sea que nos guste o no nos guste. ¿Por qué razón? Porque la palabra implantada, la palabra de Dios, puede salvar nuestras almas. ¿Y qué quiere decir salvar nuestras almas? Significa sacarnos de ese carácter ególatra, egoísta, egocéntrico, engañoso y perverso que heredamos de la vieja naturaleza, sacarnos del pecado para acercarnos al Señor, y eso implica también vivir una vida en libertad, en sanidad, en restauración, en la bendición plena de Dios. Entonces, nos conviene la mansedumbre porque eso va a permitir que la palabra sea implantada en nosotros, nos transforme, nos cambie y nos dirija a la bendición de Dios. Y la palabra en el siguiente versículo, en el 22, nos dice que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores, porque si solo somos oidores nos engañamos a nosotros mismos. Hay gente, hay bastante gente que va a la iglesia, oye la palabra, pero le entra por un lado, le sale por el otro, solo fue por costumbre, tradición o religión, o lo mismo personas que cuando que están trabajando o están haciendo sus oficios en la casa y están oyendo prédicas, pero en realidad no le están poniendo oídos a la prédica, sino que están enfocados en lo que están haciendo. Sus oídos no están oyendo. Ellos son oidores de la palabra, se están engañando a sí mismos, porque uno les pregunta y no, yo sí oigo la palabra y todo, pero realmente no la estoy oyendo de una manera concentrada, atenta, como la palabra de Dios me dice que debería oírla. Esto va en la misma dirección de Josué 1, 7 y 8, en la misma dirección, vamos a leerlo. Vamos a leer algunos pasajes que dicen lo mismo en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio, voy a comenzar con Deuteronomio 6. Dice la palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En Josué, en el capítulo número 1 y versículo número 7, la palabra de Dios dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 1, versículos del 1 al 3, la palabra dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Proverbios, en el capítulo 1, versículos del 1 al 6,
Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Y en tercera de Juan 2, la palabra de Dios dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, notemos esto. Si oímos la palabra, pero no somos hacedores de ella, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero por el contrario, si oímos la palabra, le ponemos atención, pensamos y meditamos en ella, en cómo ponerla en práctica en nuestra vida, y la ponemos en práctica, los beneficios que vamos a tener son: primero, vamos a crecer en santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a crecer en cuanto a que nuestro carácter va a ser transformado de un carácter, por poner una palabra, endiablado, a un carácter como el de Cristo. En tercer lugar, todo lo que hagamos nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque lo hacemos conforme a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el bien. Entonces nos conviene en todo sentido. Por esa razón, aparte de ello, nos va a apartar del pecado, nos va a apartar de las malas siembras, nos va a apartar de las malas cosechas. El diablo nos va a llevar a la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el diablo no quiere nada de eso. El diablo no quiere que nos vaya bien en la vida. El diablo no quiere que nosotros nos apartemos del mal. El diablo no quiere que tengamos vida abundante. El diablo quiere robarnos, matarnos y destruirnos todo lo que el Señor nos da. Y una de las armas que utiliza es el sacarnos de la palabra de Dios, que ocuparnos en diversiones, en ocupaciones sin importancia, en sobreactividades, de tal manera que no tengamos tiempo para la palabra. Y el tiempo que necesitamos para tener la palabra es todos los días. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que la palabra es alimento, y así como el cuerpo no puede sobrevivir sin alimento, el espíritu no puede sobrevivir sin el alimento de la palabra. El diablo hace todo lo posible: distracciones, diversiones, televisión, deportes, todo lo que sea, con tal de que no tengamos tiempo para la palabra, y muchas veces ni siquiera para la oración. De hecho, esa fue una trampa en la que cayeron los primeros discípulos de Jesús cuando comenzó la iglesia. En Deuteronomio 6, ellos estaban ocupados en un montón de actividades que, si bien eran relacionadas con la iglesia, no eran las actividades principales a las cuales Él los había llamado, que era el ministerio de la oración y de la palabra. Entonces el diablo lo primero que metió fueron distracciones, que se distrajeran en esas cosas. Cuando se dieron cuenta, pusieron remedio a eso. Nosotros igualmente debemos tener cuidado de evitar todas esas trampas del diablo que nos quieren robar el tiempo, para que no se lo dediquemos ni a la oración ni a la palabra de Dios. Recordemos también esa misma trampa. Fue la trampa que quiso ponerle Faraón al pueblo de Israel cuando Dios mandó a liberar al pueblo de Israel. Les dijo: ustedes están pensando en la liberación, y ustedes están pensando en su Dios, en ir con su Dios. Ahí les vamos a echar más trabajo ahora del que tenían antes. Es una estrategia del diablo para robarnos, matarnos y destruirnos la vida abundante que tenemos en Cristo. Y lo más triste del caso es que la mayoría de nosotros caemos en esa trampa y nos estamos perdiendo la salvación de nuestras almas, que significa vivir una vida plena, abundante en Cristo Jesús, en la vida terrenal. Entonces debemos tener cuidado de eso. Y
hay algunos consejos que derivan de este pasaje. En primer lugar, lo que nos dice Santiago es: si no hacemos la palabra, nos engañamos a nosotros mismos y tarde o temprano la vamos a olvidar. ¿Cómo es que nosotros, los seres humanos, aprendemos? Aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que discutimos con otros, el 80% de lo que hacemos y el 95% de lo que enseñamos a otros. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tratar de combinar la mayor cantidad de actividades posibles en relación al aprendizaje o alrededor del aprendizaje. Leer, escuchar, ver, discutir con otros, hacerlo y enseñarles a otros. De esa manera, la palabra va a ser fijada en nosotros. Y leerla implica leerla, meditarla, escudriñarla. Juan 5:39, Jesús nos dijo: escudriñen las Escrituras. No solamente léanlas. Y el versículo en el Salmo 1, versículo 1 al 3, en Josué 1, 7 y 8, y otras escrituras igual nos enseñan a meditar en la palabra de Dios, a pensar en la palabra de Dios, de día y de noche. Y miren, si no pensamos en la palabra de Dios, si no estamos pensando en la palabra de Dios, ¿en qué estamos pensando? En las cosas terrenales, y eso nos va a llevar a actuar terrenalmente. Pero si estamos pensando en la palabra de Dios, en cómo hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo a la palabra de Dios, no vamos a irnos hacia lo terrenal, sino nos vamos a ir hacia lo celestial. Y la palabra de Dios dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Entonces necesitamos ponerle atención a la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Y miren lo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 25 acerca de la palabra de Dios. Dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Primero, la palabra de Dios es la perfecta ley. Toda la palabra de Dios es la perfecta ley. Y es la ley de la libertad. Ahora que tenemos al Espíritu Santo, es ley de libertad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica la letra. Entonces la palabra más el Espíritu Santo son los que nos dan libertad. Perdón, nos dan libertad. Y para mantener esa libertad necesitamos perseverar en la palabra de Dios, no siendo solo oidor, sino hacedor de ella. Y cuando somos hacedores de ella, vamos a ser bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurados? Sumamente dichosos, sumamente gozosos, sumamente firmes, establecidos, perfeccionados, madurados, creciendo en Cristo Jesús. Y eso obviamente va a traer a nuestras vidas bendiciones y bendiciones abundantes. En Santiago 1:26 nos hace una observación también que es importante. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Y por qué nos está diciendo esto? Primero que nada porque dice: el que no refrena su lengua. Recordemos que la lengua, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la palabra nos enseña que del corazón mana la vida. Si nuestras palabras no son las palabras, no es la palabra de Dios, sino son palabras humanas, palabras con malicia, palabras con inmundicia, son palabras que se refieren, que responden a las obras de la carne, obviamente
obviamente nos estamos engañando a nosotros mismos, aunque vayamos a la iglesia, aunque oigamos prédicas, aunque cantemos alabanzas, aunque hagamos cosas religiosas, eso es vano. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestra boca no tiene freno y habla lo malo, quiere decir que en nuestro corazón anida lo malo. Recordemos lo que dice Jesús al respecto. Jesús dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, no es la comida lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón. Las palabras que salen del corazón, lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca del corazón sale, de la abundancia del corazón habla la boca. Dime tus palabras y voy a conocer tu corazón. Cuando uno escucha atentamente a las personas, va a saber lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como hay muchas personas que hablan en lenguas y anhelan el hablar en lenguas y quieren hablar en lenguas y está perfecto. Pero si el hablar en lenguas no sirve también para refrenar mis palabras en el entendimiento y hablar buenas palabras en el entendimiento, de balde es que hable en lenguas. El hablar en lenguas es un elemento, un don para poner en control nuestra lengua, para poner bajo control de Dios nuestras palabras. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 18, versículo 20, que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el que la ama se saciará de sus frutos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo amo hablar bien, hablar la palabra de Dios, me voy a llenar de la palabra de Dios. Y eso voy a llenar mi corazón de la palabra de Dios. Y eso va a hacer que mi corazón produzca vida, porque la palabra de Dios es vida. Pero, si no controlo mis palabras y hablo lo terrenal, lo mundano, lo de la carne, eso es lo que va a haber en mi corazón. ¿Y qué va a salir de mi corazón? Carne. Entonces, por eso necesitamos refrenar nuestra lengua y para eso tenemos al Espíritu Santo. Tengamos el don de lenguas o no tengamos el don de lenguas, pero tenemos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a refrenar la lengua. Más adelante Santiago nos va a hablar acerca de la lengua y nos va a enseñar que la lengua controla todos nuestros actos, pero que la lengua también puede producir bendición o un grandioso incendio, algo terrible, arrasador. Entonces aquí nos está anticipando que necesitamos cuidar nuestra lengua. El que no refrena su lengua, lo religioso que haga es vano. No sirve. Es simplemente costumbre, tradición, ley, lo que sea, pero no es realidad, no es espiritualidad. La verdadera espiritualidad pasa por refrenar nuestra lengua. Y aparte, el siguiente versículo también nos enseña acerca de lo que es la verdadera religión. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ojo, dos cosas nos está diciendo acá. La verdadera religión, la religión pura y sin mácula, la religión que es conforme a Dios, el verdadero culto a Dios es, número 1, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y esto implica a cualquiera que esté en tribulación. Recordemos lo que dice la parábola de las cabras y las ovejas en Mateo 25, porque me viste desnudo y me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber, estaba enfermo y me visitaste, estaba en la cárcel y me visitaste. Es decir, visitar a los que están en tribulación, no dejarlos solos, ser un apoyo, una columna, una exhortación a aquellos que estén pasando por situaciones difíciles.
Eso es amor al prójimo de una manera tangible. Una cosa es decir te amo y otra cosa es obras que demuestran ese amor. Y hasta el dicho popular lo dice, obras son amores y no buenas razones, número 1. Y número 2, la verdadera religión delante de Dios es santificación, guardarse sin mancha del mundo. Jesús viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga. La palabra de Dios nos dice que si somos hijos de Dios, seamos hijos obedientes a la palabra, siendo santos como Él es santo. El verdadero enfoque del cristiano es la santidad y las buenas obras de amor al prójimo. Sin santidad nadie verá al Señor. Hoy la santidad es una mala palabra en muchos lugares. Hoy hablar de santidad ofende a mucha gente porque no anda en santidad, porque ellos quieren tener la ilusión de que ser salvo significa haber pasado al frente, al altar, a decir una oración que no fue una oración que sintieran en su corazón, sino fue más que nada una oración mental o una repetición de lo que está diciendo alguien, pero que sus vidas no reflejan esa búsqueda de la santidad. La búsqueda de la santidad es el verdadero signo de un cristiano. Nosotros podemos estar equivocados en muchas cosas y de hecho yo lo estuve. En mis primeros años de cristianismo el cristianismo para mí era un montón de cosas, menos el procurar la santidad. Yo le dejaba eso de la santidad a que Dios lo hiciera todo en mí, si Él quería, y si no, pues igual. Pero la santidad es un trabajo conjunto entre Dios y yo. Dios hace la mayor parte, yo hago lo mínimo. Mi responsabilidad en la santidad es morir al yo. La responsabilidad del Espíritu Santo en cuanto a mi santidad es transformar mi corazón. Pero yo debo morir al yo. Mi parte es morir al yo. Es buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es importante. Entonces la verdadera religión, el verdadero cristianismo es la búsqueda de la santidad. No es qué tan bendecido soy, no es qué tan alto puesto tengo en la disque jerarquía cristiana, no es qué ministerio ni qué dones tengo. La verdadera religión, el verdadero cristianismo se trata de la santidad. Mire, los dones, primeramente, los dones sin santidad lo que van a ocasionar es tronarse al ministro, número 1. Se lo van a bajar. La segunda cosa es que los dones se sustentan en el carácter. ¿De qué le sirvió a Salomón tener toda la sabiduría para gobernar su pueblo si no se pudo gobernar a sí mismo y paró en idolatría porque sus mujeres lo llevaron a ella? David, en cambio, a pesar de sus errores, tenía un carácter conforme al corazón de Dios, y entonces David se convierte en el ancestro de Jesús y de quien Jesús toma nombre en cuanto a su reinado terrenal. Jesús como rey en la tierra es el hijo de David. ¿Pero por qué? Porque David tenía carácter. Se equivocaba, sí, pecaba, sí, pero tenía el carácter de reconocer que se equivocaba e iba detrás de la santidad cada vez. Por eso David, por ejemplo, nos dice, como el siervo clama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu noble me sustente. Señor, muéstrame mi iniquidad, escudriña la iniquidad en mi corazón y muéstramela. ¿Para qué? Para salir de ella, para arrepentirse, para vivir en santidad, para ir siendo santificado cada día más. Porque el verdadero cristianismo no se trata de bendiciones, el verdadero cristianismo se trata de santidad. Y la santidad nos va a llevar también a esas buenas obras que significan el amor al prójimo. De hecho, el amor es obediencia. Dice la palabra, el que me ama, guarda mis mandamientos.
Amarse a sí mismo es guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son los que me traen bendición. Cuando yo ando en el pecado y peco, no me amo a mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy trayendo corrupción a mi vida. Lo mismo, cuando amo al prójimo es cumplir la palabra, es obedecer los mandamientos, perdonarlo, tolerarlo, edificarlo, exhortarlo, animarlo, bendecirlo, servirlo, y todo eso son mandamientos en la palabra de Dios. Total, el amor, el verdadero amor, y vivir en amor es vivir en obediencia a la palabra de Dios, con respecto a Dios, con respecto al prójimo y con respecto a mí. El que me ama, guarda mis mandamientos, dice la palabra. Y esto es lo que nos está recordando Santiago en el versículo 27. Guardarse sin mancha del mundo es la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Si ha sido de bendición para su vida, compártala en sus redes sociales con sus contactos para que también los bendiga. Les recuerdo que también para edificar su fe y para crecer en el Señor, hay dos recursos que el Señor nos ha permitido. Uno, la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Nuestra hermana Sonia nos va a poner ahí los enlaces. Ahí va a encontrar usted infinidad de recursos para poder edificar su vida. Le invitamos a que los visite. El acceso es totalmente gratuito, así que puede acceder a ellos cuando usted guste. Son para su bendición, para su edificación, exhortación y consolación. Muy bien. Vamos a terminar entonces orando y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, por tu palabra. Y Padre, como dice tu palabra del día de hoy, Señor, que no seamos solamente oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores, Señor. Y que seamos practicantes, Señor, de la religión pura y sin mácula delante de ti, que son las obras de misericordia hacia el prójimo y la obediencia a tus mandamientos, Señor, el guardarnos sin mancha del mundo en santificación, Padre. Señor, también en esta noche te pedimos que tu mano poderosa esté sobre todos aquellos, Señor, que están padeciendo alguna enfermedad en cualquier parte, un hospital, su casa, Señor, y te pedimos, Padre, que tu mano poderosa se extienda hacia ellos en sanidad, de tal manera, Padre, que ellos reciban en sí un testimonio de tu poder y se vuelvan a ti de todo corazón, Señor. Y los que ya te conocen, Padre, que se acerquen aún más a ti. También te pedimos, Señor, que tú suplas de un trabajo a aquellos que no lo tienen, Señor, y mientras tanto suplas todas sus necesidades, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Padre. Y Señor, te pedimos también en esta hora que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, Señor, y sobre los nuestros, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, Señor, fortaleciendo, afirmando y estableciendo en ti, Padre. Señor, aquellos que se encuentren lejanos a ti, Padre, que tu Espíritu Santo con lazos de amor los acerque a ti y a cada uno de nosotros también, Señor. Cada día nos lleve a amarte más y más, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Dios les bendiga y les envío bendiciones y un abrazo y espero podernos reunir nuevamente para seguir escudriñando la epístola a Santiago el próximo miércoles a las 8 de la noche. Mientras tanto,